Converso este jueves y cuando hay temas difíciles, pues toco la puerta del diputado Fernando Manzanilla para que justamente nos ayude a entender el tema. Estimado Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buen día. Bien, muy bien, Juan Carlos, gusto en saludarte también a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cuál es el origen de esta discusión, de esta propuesta? ¿De dónde viene este tema? Pues el origen tiene que ver un poco con esta idea de que se tenían que eliminar los fideicomisos, porque los fideicomisos, hay alguna idea de que favorecieron la opacidad y la discrecionalidad en el uso de recursos. Recordemos, Juan Carlos, que el meter los recursos a los fideicomisos de alguna forma lo saca ya de las tradicionales reglas del uso de recursos públicos que se tienen dentro de la administración pública. Es decir, no tienen que seguir los mismos procesos ni la misma regulación, por ejemplo, en materia de licitación, en materia de reporte. Y, digamos, este uso que se le llegó a dar para, de alguna manera, utilizar a los fideicomisos como un instrumento para generar más opacidad y más discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, es lo que hoy Morena está planteando y el gobierno federal está planteando como una necesidad para poder eliminarlos y poder generar mayor transparencia y rendición de cuentas. Ese es el concepto, digamos, central que hay detrás de todo esto. Yo lo que te diría es, no todos los fideicomisos son malos y no todos los fideicomisos son buenos tampoco. En muchos casos los fideicomisos sí han sido producto de abuso, en otros casos hay fideicomisos que se han utilizado, digamos, de manera muy positiva. Tú hablabas de algunos de ellos y bueno, pues entonces no podemos generalizar. La propuesta inicial que planteó el gobierno federal era eliminar todos los fideicomisos. El gobierno federal tiene alrededor de 330, creo que son 332 fideicomisos, que son los que mantienen y vienen operando, o al menos que existen a la fecha. Y el planteamiento inicial era eliminar absolutamente a todos. Después de eso se llegó al planteamiento que teníamos hasta el día de ayer, que era la eliminación de 109 fideicomisos, que representan más o menos un monto de 68,000 millones de pesos. Y ya ayer en la noche me decían que se iba a modificar el dictamen para que se redujeran estos a 44, ya no los 68, los 109, sino 44 fideicomisos que representan ya no los 68,000 millones de pesos, sino 36,000 millones de pesos. Y eso es lo que se va a estar discutiendo el día de hoy. Efectivamente es un tema polémico. Yo lo que te diría en términos muy generales es, los fideicomisos per se es una figura que no es mala, que sí ha tenido abusos y por lo tanto, pues no todos los fideicomisos son malos ni no todos los fideicomisos son buenos. Incluso como ejemplo breve te platicaría que cuando yo llegué a ser subsecretario de Egresos y Planeación aquí en el gobierno del estado, por ahí del año 99, hicimos una limpia de fideicomisos, porque lo que acaba pasando después de muchos años en la administración pública es que se van quedando esos instrumentos ahí. Algunos de ellos no tienen ya utilidad, algunos de ellos a veces no tienen ya ni siquiera muchos recursos y algunos de ellos, bueno, pues tampoco es malo que vayamos limpiando. Ahora sí tenemos que hacerlo con una vigilancia de que no estemos afectando programas, digamos, programas que sean importantes y programas que puedan después, o apoyos, digamos, que puedan generar problemas relevantes. Por eso el planteamiento, al menos que yo he tenido, es que desaparecer los fideicomisos no debe de significar desaparecer ni las obligaciones legales, ni los apoyos que se están dando a ciertos grupos y a ciertos sectores. Desaparezcan los 109 del planteamiento inicial o los 60 y tantos o 40 y tantos, me decías, de este nuevo 44, planteamiento, sí. 44. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con los 68,000 millones? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde se va ese dinero? El dinero regresa a la tesorería de la federación y el gobierno lo que ha comentado es que el dinero se va a utilizar para los mismos propósitos y cuando no sea necesario, cuando se trate de fideicomisos que ya no tenían un propósito específico o que estaban financiando gasto corriente, gasto de administración, esos recursos se utilizarán primordialmente o principalmente
al sector salud o a los programas sociales. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Nosotros, el planteamiento que nosotros hemos hecho en el Partido Encuentro Social, o al menos el planteamiento propio que yo tengo hasta el día de hoy, es, en primer lugar, nosotros estamos ocupados y preocupados por un fideicomiso en particular, que es un fideicomiso importante, que es el FONDEN, el Fondo de Claro, Desastres Naturales, y de entonces acuerdo. hemos dicho, sí, si se saca ese recurso, si sale ese recurso y ya no está dentro de una figura legal, pues el fideicomiso es una figura legal, no es más que eso, lo que pedimos es que se siga llamando Fondo de Desastres Naturales y que quede perfectamente etiquetado dentro de la Secretaría de Gobernación como el Fondo de Desastres Naturales, nada más que ahora no está dentro del fideicomiso, sino que está dentro de los presupuestos de la Secretaría de Gobernación. En segundo lugar, el planteamiento que nosotros hemos hecho también dentro de las reservas que al menos yo he planteado es que tengamos transparencia completa de cuánto dinero van a salir si ya no son los 109, si son ahora 44 fideicomisos, cuánto dinero va a salir, dicen que son 36,000 millones de pesos, y cuánto dinero recibe la tesorería de la federación. Y en tercer lugar, el tercer tema que yo creo que es muy importante, porque ese es yo creo que el eje de lo que está generando mucha confusión, es que se etiquete claramente. Por ejemplo, si hay más o menos, pensemos, 400 millones que van al cine, bueno, pues entonces puede pasar a alguna institución, al área de cultura, pensemos, y quedan como apoyos al cine esos 400 millones. Entonces ya no están en un fideicomiso, pero sigue funcionando, digamos, un programa de apoyo al cine que se puede llamar Fidecine o como se llamaba antes, o con otro nombre diferente, pero que tiene exactamente el mismo propósito. Esos son los temas que tenemos que terminar de cuidar el día de hoy y ojalá quede, digamos, eso muy claro, porque te repito, yo creo que el fideicomiso no es más que un instrumento legal. Tú sacas un recurso del presupuesto federal y lo metes en un cajón legal a partir del cual lo empiezas a utilizar. El argumento del gobierno federal es estos, digamos, cajones se utilizaron de manera discrecional porque no tienen las mismas reglas de los recursos que ejerce la administración pública. Eso es cierto, entonces pueden gastar como quieran, en lo que quieran prácticamente, sin mucho control, sin mucha revisión. Entonces, si esa es la preocupación, saquemos esos recursos de ahí, metámoslos a los cajones dentro de la administración pública, pero etiquetémoslos claramente para que no sufran los programas. Quiero quedarme con la primera idea que tú mencionabas. Ni todos los fideicomisos son buenos, ni todos los fideicomisos Uh -huh. son malos. Hay algunos muy buenos, con resultados exitosos, otros, coincido contigo, que a lo mejor ya no tendrían una razón de ser y que fueron manejados de manera muy discrecional. Aquellos que fueron buenos, Fernando, y tú lo sabes, están vigilados por comités especializados que de alguna manera avalan la asignación de esos recursos conforme a las reglas propias del fideicomiso. Al pasar ese dinero a los cajones de la tesorería, de las secretarías de Estado, no se corre el riesgo de perder ese rigor con el que se asignaban esos recursos. Sí y no, porque digamos, la administración pública también tiene sus reglas. El problema es que cuando estaba el dinero dentro de los fideicomisos, las reglas ya eran solamente las reglas del fideicomiso y podía ser, pensemos que el fideicomiso tenía un comité de inversión o un comité de asignación, pero ese comité de asignación, pensemos, pues no era más que una pantalla para hacer lo que al final de cuentas alguien que controlara el fideicomiso quería hacer con eso. Entonces, yo creo que puedes tener reglas en los fideicomisos o puedes tener reglas, digamos, dentro de la administración pública. El asunto es si vamos a destinar una cantidad para el apoyo al cine o para el apoyo a los deportistas de alto rendimiento, que esa cantidad esté y que tenga reglas claras dentro de los fideicomisos o fuera de ellos. Sí hay, yo he visto al gobierno federal ir variando un poco su postura. Partimos primero de un tema pues que era bastante absurdo, que era eliminar todos los fideicomisos. Incluso yo te diría, Juan Carlos, nada más como un ejemplo, la deuda pública extranjera, la deuda pública del país en los mercados internacionales está en fideicomisos. Entonces eliminar eso implicaba deshacer toda la deuda pública, recomprarla y volverla a financiar en los mercados. Era una cosa verdaderamente increíble que no se podía hacer, no había, digamos, ni el tiempo ni las condiciones para hacer. Entonces, al menos el gobierno ha pasado de una postura de que ya no son todos los 332, se fue a los 109. Ayer ya en la noche estaba rectificando, digamos, el tema para que
pudiéramos, digamos, en el dictamen que se presentara, ya no hablar de 109, sino hablar de 44. Hay que revisar si esos 44 realmente, alguno de ellos mereciera que se quedara como fideicomiso. Estamos hablando incluso del caso, yo te ponía el ejemplo del Fonden, pero bueno, no está mal porque, repito, no todos los fideicomisos son malos ni todos son buenos, depende del uso que se les haya dado. Correcto. Y depende ya de la vigencia que tengan. Y eso es lo que tenemos que terminar de checar hoy. Y si hay reservas, yo soy de la opinión pues que veamos y revisemos esas reservas. Ha sido un tema polémico, la sociedad, digamos, en su conjunto está encima, y creo que todos coincidimos en dos cosas. Queremos que haya transparencia, rendición de cuentas, poca opacidad, por un lado, pero que tampoco, digamos, se dañen programas que han sido positivos y que todos creemos que deben de seguir existiendo. Es decir, recursos que van a sectores que los necesitan, como pueden ser pues los productores de cine, o pueden ser los periodistas, o pueden ser los estados que en cualquier momento pueden vivir una tragedia y un desastre natural. Mi última pregunta, Fernando, ¿y tú a favor de qué votarás? Mi voto en lo general sí va a favor, digamos, de la eliminación ya en esta reducción que traen, pero en lo particular yo sí estoy presentando reservas y pretendo, digamos, que esas reservas puedan ser consideradas para que el voto mío vaya también en lo particular a favor del dictamen. Es decir, que en primer lugar, los dos temas centrales que yo te decía, que tengamos mucha claridad de los recursos que salen de los fideicomisos y que entran a la tesorería, y en segundo lugar, que todos los programas prioritarios queden etiquetados, es decir, que no sean recursos simplemente que salen de una bolsa, se meten y ahí se pierden en la tesorería de la federación, sino que queden etiquetados para los propósitos específicos que venían en estos fideicomisos. Fernando Manzanilla, diputado por el Partido Encuentro Social, te aprecio mucho la conversación, nos ayudas a entender el tema y bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra este día. ¿Sí o sí entra al Pleno el tema el día de hoy o no necesariamente? ¿O primero revisarán las reservas la comisión que justamente había votado por el dictamen? Pues mira, es un tema que ha sido tan polémico que yo te hubiera dicho ayer en la tarde que sí o sí entraba. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy en la mañana en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La intención es que sí se vote el día de hoy. Vamos a ver si eso sucede. Te aprecio la conversación y nos seguiremos viendo, Fernando Manzanilla. Gracias. Gracias, Juan Carlos.